Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos con Pepe Flores de la Red en Defensa de los Derechos Digitales acerca de las nuevas leyes en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. En nuestro reportaje hablaremos sobre la reunión de la CEDAW y la deuda del gobierno con las mexicanas. Las expectativas en torno al próximo presidente de la Suprema Corte, el indígena Hugo Aguilar Ortiz, es el tema del comentario semanal. En el ámbito internacional, el conflicto en Oriente Medio. ¿Por qué Irán le causa tanto ruido a Occidente? Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde, soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Le convocamos a ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. ¿Está lista nuestra entrevista? Escuchemos. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Pepe Flores. Estos días comenzó el periodo extraordinario en el Congreso para discutir y posiblemente aprobar reformas en materia de seguridad, particularmente regulaciones que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia. Esta ley plantea, entre otras cosas, la creación de una base de datos única, centralizada, masiva y obligatoria, que contará además con datos altamente sensibles de toda la población y operación en tiempo real, así como el requerimiento de una identificación biométrica para acceder a todos los servicios públicos y privados. Sobre estas discusiones en el Congreso, estas leyes en materia de seguridad y qué tanto afectan los derechos de la ciudadanía, platicamos esta tarde con Pepe Flores, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Víctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, justo como dices, pues en este momento en el Congreso, en este periodo extraordinario de sesiones, se está discutiendo un paquete de leyes que en su conjunto pues está creando una infraestructura de vigilancia en manos del Estado, sin controles democráticos. La verdad es que altamente preocupante, como tú lo mencionaste al inicio. Pepe, también hay leyes en materia de seguridad que prevé el acceso discrecional a base de datos por parte de la autoridad federal, estatal y municipal sin que exista de por medio un control judicial. Aunque al respecto se le preguntaba a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, qué tanto se puede hacer esto sin la orden de un juez. Dice que va a mediar siempre la orden de un juez. Ella dice y asegura esto. ¿Ustedes cómo lo ven? Fíjate que ahí hay digamos, hay una contestación que es parcial o engañosa, eh, lo que se dijo en la conferencia matutina, porque, a ver, lo que hacen estas leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que por cierto, hoy miércoles han sido aprobadas en lo general y sigue la discusión, es que permiten la interconexión de bases de datos entre diferentes dependencias, ¿no? Tanto públicas como privadas, y le dan acceso a las autoridades sin que haya ningún tipo de control, ¿no? Le da facultades de acceder a estas bases de datos. Ahora, lo que se hablaba ayer en la conferencia matutina tiene que ver con la intervención de comunicaciones privadas. Y ese es un tipo de vigilancia, es un tipo de vigilancia que en efecto debe estar sujeta a la autorización judicial previa. Para quienes no tengan mucho contexto, pues una intervención de comunicaciones privadas es lo que se le conocería común o popularmente como una escucha telefónica, ¿no? Sin embargo, en México se prevén otras medidas de vigilancia, al menos otras dos que son muy preocupantes. Una es el acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones y la otra es el acceso a la geolocalización de equipos móviles en tiempo real.
¿Qué quiere decir esto? El acceso a datos conservados, pues son todos los datos vinculados a nuestras comunicaciones, lo que se le conocería también popularmente como la sábana de llamadas, ¿no? A quién le marqué, quién me marcó, cuánto duró esa llamada, ¿no? Y la geolocalización en tiempo real, pues es la ubicación geográfica exacta de mis dispositivos. Para esos dos tipos de vigilancia que pueden revelar muchas cosas, ¿no? A quién le hablo, cuánto tiempo, eh, dónde estoy, dónde estaba, ¿no? Eso va a permitir trazar patrones sobre la actividad de las personas y puede perfilar, por ejemplo, si estoy hablando mucho tiempo con una persona, pues seguramente se puede presumir que tengo alguna relación familiar, sentimental, de amistad, laboral con esa persona. Si paso mucho tiempo en algún lugar, se puede identificar cuáles son mis rutas, se puede identificar dónde vivo, se puede identificar dónde trabajo, qué lugares frecuento, ¿no? Entonces, para esos casos de acceso, para el acceso a esos datos y para el cruce de bases de datos como registros telefónicos, registros fiscales, registros inmobiliarios, estoy citando a la ley, ¿no? Registros de todo este tipo de matrículas de vehículos, no hay autorización judicial. Entonces, lo que se dijo ayer en la mañanera es claramente una cuestión parcial. O sea, se está desviando en realidad la atención hacia un tipo de vigilancia cuando lo que estas leyes están habilitando, este paquete de leyes, es otras herramientas de monitoreo de la población. Claro, también parte del paquete, no sé si entra ahorita o como parte de la reforma en materia de población, el hecho de que la CURP también venga con la idea de incluir los datos biométricos, ¿qué tanto va a afectar los datos personales y qué tanta vulnerabilidad de que estén expuestos incluso a hackers? Eso también es muy importante. A ver, cuando nosotros decimos que esto es un paquete de leyes, es porque estas leyes se interconectan y hablan entre sí, ¿no? La Ley General de Población, que es lo que ahorita refieres, ordena la creación de una CURP asociada a datos biométricos, es decir, que nuestra clave única de registro de población pues quede asociada a datos que están inherentemente relacionados con nuestra fisonomía, con quiénes somos, las huellas, la fotografía. Pero además, esa misma reforma dice que para acceder a cualquier servicio de carácter público o de carácter privado, va a ser obligatorio que se solicite esta CURP, ¿no? Es decir, si tú vas a hacer un trámite público, si tú vas a acceder a un programa social, si tú vas a ir a un evento masivo, pues te van a pedir esta CURP. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que quede un rastro de toda la actividad de las personas, de toda la población. ¿Por qué? Porque el argumento que se da es, bueno, en otra ley, que en este caso es la ley en materia de desaparición forzada, se va a crear o se ordena la creación de una plataforma única de identidad. Esta plataforma tiene como objetivo monitorear en tiempo real el uso de la CURP biométrica, porque en el supuesto de que una persona se encuentre desaparecida o no localizada, pues que pueda rastrear cuáles fueron sus últimos movimientos. Ahora, esto plantea un peligro, es decir, plantea que para la idea del Estado es para poder buscar a personas desaparecidas, pues hay que saber dónde está cada persona en cada momento en el país, lo cual pues es también una situación desproporcionada y es una situación que nos pone a todos en riesgo. Y si esto se combina, por ejemplo, con estas leyes que hablábamos, las leyes de seguridad e inteligencia, las del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación de Seguridad, eh, eso va a permitir que otras autoridades puedan acceder también a esta plataforma única de identidad. Es decir, lo que se está creando es de forma paralela un sistema que monitorea todos los movimientos, que deja huella de todos los registros, de todo lo que hacemos, de todas las actividades de la población, y después faculta a diferentes autoridades a que puedan acceder a esto de manera irrestricta, en tiempo real y sin que exista control. Pepe Flores, haciendo una correlación respecto de otros países y el manejo de la información sensible de datos personales, ¿dónde están las naciones que han sabido sortear este derecho que tiene cada ciudadano a la privacidad de su información y el hecho de también la necesidad de la autoridad de procurar justicia, seguridad y que prevenga delitos a través de estos sistemas de inteligencia? ¿Cuál sería como la referencia como para poder considerarla en el sentido de las mejores prácticas que combine ambas necesidades?
Mira, creo que lo primero sí es destacar, a ver, es un fin legítimo de cualquier sociedad democrática el combate a la delincuencia. Y es importante subrayar y recalcar ese mensaje. No es que nos opongamos a los que, es que la forma en la que se hace es de una manera desproporcionada, ¿no? Por ejemplo, existen países donde se ha habilitado a lo que se le llama el derecho de notificación, ¿no? ¿Qué es el derecho de notificación? Imagina que por alguna razón, una autoridad tuvo que hacer una consulta sobre tus datos personales, tuvo que consultar tus registros telefónicos, tuvo que saber dónde estuviste, porque quizás estuviste involucrado en una investigación de carácter penal, porque cualquier motivo, ¿no? Que bueno, debería ser un motivo legítimo. Una vez que pasa esa investigación, que transcurren semanas, que transcurren meses, se notifica a las personas y se le dice, oye, mira, aquí está, te digo que tal autoridad accedió a tales registros tuyos por tal periodo, no sé, de tal día, y te notifico para que tú tengas información de que fuiste sujeto de una medida de vigilancia y que esa medida de vigilancia tú puedas ejercer tus derechos y decir, bueno, si sí estuvo justificado o no estuvo justificada. El derecho de notificación es algo que no está contemplado, por ejemplo, en México. Otra cosa, la fusión de bases de datos no es una regla, ¿no? Incluso estamos viendo en estos momentos que una de las intenciones que ha tenido Donald Trump y en su momento Elon Musk con este Departamento de Eficiencia Gubernamental fue, por ejemplo, promover la fusión de todas las bases de datos en posesión del gobierno federal. ¿Por qué? Porque todos los países, incluyendo México, cuando solicitan datos, el tratamiento de los datos es yo los pido con un fin específico. Si yo pido tus datos para un tema, no sé, fiscal, pues solamente está limitado para esos fines. Si yo pido tus datos para el pasaporte, pues únicamente está para temas de trámites de viajes, ¿no? Es decir, no están unificadas, no son interoperables. Lo que buscan estas leyes justamente es conectar esas bases de datos. Ahora, lo que estamos viendo en Estados Unidos, si hablamos, por ejemplo, de buenas prácticas con el derecho de notificación, hablemos de los problemas que se generan. Lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos es, se está generando también un sistema de interconexión, un sistema a través del cual se hace un monitoreo permanente de la población y se está utilizando, por ejemplo, en este momento, para disuadir la protesta. Se está utilizando para criminalizar a manifestantes que apoyan, por ejemplo, su rechazo al genocidio en Palestina. Se está utilizando para criminalizar a personas migrantes, que eso también son personas en México afectadas. Entonces, digamos, los países que lo hacen bien o los países que entienden que no puede haber seguridad sin privacidad, pues establecen este tipo de controles, controles que además no estorban, ¿no? Por ejemplo, la autorización judicial. Hay alguien que te va a decir, oye, pero no te puedes esperar a que un juez decida, porque a lo mejor estoy con un delito de alto impacto como un secuestro, ¿no? Oye, lo que se hace o el estándar es la autorización judicial ocurre de manera paralela, es decir, en el momento en que se activa la investigación, en ese momento se corre con el juez y el juez tiene un determinado plazo, 12 horas, para responder. Y en cuanto responde, si el juez dice, en efecto, esto es una acción justificada, todo lo que se hizo quedó justificado. Y si el juez dice, no, esto no está justificado, en ese momento las autoridades tienen que detenerse, tienen que frenar y tienen que destruir la evidencia o los datos que fueron recabados. Es decir, hay prácticas, hay alternativas, hay cosas que en efecto se han ido puliendo de algunas iniciativas. Por ejemplo, hay que reconocer un logro de los colectivos de personas buscadoras que dicen, bueno, a ver, esta plataforma única de identidad, que solo puedas buscar personas que tengan un folio de que están en una situación de desaparición o no localizadas. Eso es un control, pero no sirve de nada ese control o se vuelve algo cosmético si de pronto en otra ley dices, bueno, pero el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, va a poder acceder de manera irrestricta a esa plataforma. Entonces no te sirve de nada. No te sirve de nada que de un lado trates de tener buenas prácticas, diálogo y tapes, si en su conjunto, cuando tú analizas con la lupa, con detenimiento las leyes, pues termina evidenciándose esta intención de tener un monitoreo constante y activo de la población.
Pepe Flores, la reforma también a la Guardia Nacional para que esté bajo pues el manto del ejército, abona también a esta vigilancia masiva sin precedentes. Pero por supuesto, ¿no? Porque además, o sea, hay que entender que cuando surge la discusión sobre las leyes de seguridad e inteligencia, pues digamos las capacidades que se le daban a órganos de carácter civil, es decir, estos superpoderes se le daban a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y con la ley de la Guardia Nacional y estas reformas, pues el ejército, las Fuerzas Armadas no se quisieron quedar atrás, ¿no? Por ejemplo, se reformó de manera secundaria la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para darle a la Secretaría de la Defensa Nacional, ojo, a la Sedena, la facultad de recabar y usar información y compartirla por motivos de seguridad nacional. Es decir, no tenía esas facultades el ejército, ¿no? A pesar de que hay años y años de documentación de cómo ha ejercido ilegalmente acciones de vigilancia el ejército, pues ahora en esta modificación en la que se supone que, o bueno, lo que han dicho los legisladores es que únicamente están ahí como que adecuando o armonizando la Guardia Nacional dentro de esas facultades, se le da nuevos poderes al ejército, ¿no? A la Guardia Nacional, por ejemplo, se le quitó el requisito de solicitar autorización judicial para el acceso a datos conservados por empresas y a la geolocalización en tiempo real. Es decir, mienten sin mentir, ¿no? Dicen en la conferencia matutina, a ver, no, ahí dice en la ley que la Guardia Nacional para intervenir comunicaciones privadas necesita autoridad judicial. Eso no es mentira. Pero para ejercer otro tipo de vigilancias que son igual de lesivas, igual de dañinas democráticamente, para esas sí no les pides autorización judicial. Entonces, de nuevo, hay un discurso que es engañoso, hay un discurso que trata de decir, bueno, es que acá no lo estoy pidiendo, pero si uno analiza en el paquete, ahí es donde, digamos, está el hilado fino de qué es lo que permite las arbitrariedades. Ustedes en la red en defensa de los derechos digitales, junto con otras organizaciones, habían pedido que se abriera un poco una especie de parlamento abierto previo a esta discusión. Desde luego que no se les hizo caso. ¿Qué planes ustedes tienen para contravenir estas legislaciones que afectan la privacidad de las personas? Yo creo que algo que ha distinguido a la Red en Defensa de los Derechos Digitales y a muchas otras organizaciones es el trabajo serio y el trabajo diligente que hemos hecho a lo largo de estos años. Y parte de eso tiene que ver con un análisis mucho más profundo, ¿no? En este momento, por ejemplo, ayer, hace 10, 12, 14 horas que se le entregó a las y los legisladores reservas o modificaciones, por ejemplo, a la ley de seguridad que son 300 páginas, 200 páginas y que requieren esta lectura. Entonces yo creo que el paso que sigue es una vez que se haya logrado la aprobación de muchas de estas reformas, porque pues la mayoría en el Congreso parece apuntar a que se van a consolidar, habrá que hacer un análisis muy fino de cuáles son todas estas implicaciones, de cuáles son todas estas interacciones. Ahorita estamos actuando en un momento que es crítico, es un momento en el que en cuestión de 7, 10 días el Congreso está tratando de pasar una veintena de leyes. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el trabajo serio que distingue a las organizaciones de analizar, de poder entonces sí plantear también cuáles son escenarios. Y hay que decirlo, en los lugares o en los momentos en los que se han abierto algunos espacios, por ejemplo, en el tema de la ley de búsqueda de personas desaparecidas, en los foros de la ley en materia de telecomunicaciones, las organizaciones hemos ido no solo a denunciar, sino hemos ido a proponer. Y estas alternativas que te digo, ¿no? Derecho de notificación, que haya registro de quienes acceden a estos sistemas, que haya control judicial, entre muchas otras salvaguardas, se han propuesto y desafortunadamente en esta premura por eh, aprobar, sea como sea estas reformas, pues han sido desoídas. Pepe Flores, pues ojalá esta discusión sea más amplia y pongamos todos atención a lo que implica para la privacidad. Te agradecemos muchísimo desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales aportarnos todo esto, tu información a este debate. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Víctor, y estamos aquí para cuando tú gustes. Claro que sí, estamos pendientes. Un abrazo. Tanta inteligencia artificial
artificial a mí me tiene un poco mal o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso, tantas brechas digitales, realidades desiguales. Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía. La contraseña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña es quedar de nosotros fuera. Y ay, 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 ay. Y ay, 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 ay. Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Y que no se malentienda, soy la primera en la defensa de la técnica y la ciencia, a favor de la gente y la tierra. Pero algo no me cierra y que sigue habiendo guerras, y sospecho que las luchas de poder serán eternas. El ego necesita un sistema operativo con freno y contrapeso que lo pare si es extremo. Lo que nos opera va debajo de la mesa, el deseo y las pulsiones, todo lo que el cuerpo expresa. Tantas emociones que se guardan en cajones, tantas teclas y botones que disparan las pasiones. Tanta inteligencia artificial, tan poca de la emocional. ¿Por qué no avanzan a la par? Agradecemos a Pepe Flores el análisis exhaustivo sobre las nuevas leyes en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tendremos que estar muy pendientes de lo que suceda en este sentido, porque como escuchamos, hay pros, pero también muchos contras. En la música escuchamos a Doble Valentina interpretar su canción titulada Tanta Inteligencia Artificial. Nombrada como una de las promesas de su generación por la revista Rolling Stone, Doble Valentina es una cantante, multiinstrumentista y compositora argentina de pop y rock alternativo. En mi casa lo que más se escuchaba era música, desde Debussy a Charly García, y todo lo que hubiere en el medio. Ese terminó siendo mi lenguaje. Así se define Doble Valentina. Empezó subiendo videos a Instagram y despertó interés rápidamente, cosechando muchos seguidores en toda Latinoamérica. Su música, al estilo de Jorge Drexler, Julieta Venegas o Natalia Lafourcade, se basa en canciones simples y reflexivas, con voz profunda y personal, guitarra, una melodía pegadiza y fortalecida por las lecciones de vida aprendidas. Apostó por continuar haciendo lo que ama. Todo lo que me hizo mal, lo hice canción. Mostró su habilidad como compositora desde una edad temprana, pero fue durante la pandemia donde decidió compartir su música con el mundo. Su álbum debut, Un amoroso asunto, recibió elogios de la revista Rolling Stone, que destacó la cohesión del álbum y el encanto de su voz, describiéndolo como un viaje cálido guiado por su voz sensual e hipnótica, influenciada por una variedad de géneros musicales. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. CEDAW, Gobierno en deuda con las mexicanas. El Estado mexicano fue sometido a evaluación ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. En esta comparecencia que ocurrió la semana pasada, una delegación de funcionarias encabezadas por Citlali Hernández, la primera titular de la Secretaría de las Mujeres,
acudió a Ginebra, Suiza, para rendir el 10º informe de México sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género. El equipo mexicano defendió la política nacional de cuidado impulsado por la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como un eje para disminuir la desigualdad de género. Habla Citlali Hernández. Somos un Estado con vocación cuidadora y de manera decidida queremos construir una sociedad que reorganice la vida social y económica, colocando el cuidado de las personas, la vida y el medio ambiente en el centro de las prioridades colectivas. Reconocemos los cuidados como una necesidad, como un trabajo y como un derecho humano. Y reconocemos también la distribución desigual entre hombres y mujeres en dichas labores. En el marco de este Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, instalamos una mesa interinstitucional como un espacio de articulación transversal entre todas las instancias gubernamentales. En esta evaluación, en la que organizaciones no gubernamentales presentan informes sombra que muestran los datos que consignan sobre la situación de las mujeres mexicanas, Fernanda Castro, de la Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad, expresó su preocupación por la persistencia en la falta de acceso a la justicia. Reconocemos los progresos de México en igualdad de género, sin embargo, queremos señalar violaciones persistentes de los derechos de mujeres y niñas en toda su diversidad. Nos preocupa la militarización del país cada vez mayor, que afecta a los civiles y aumenta el riesgo de violencia contra indígenas, afrodescendientes y otras mujeres. Se niega el derecho de la mujer a tener acceso a la justicia, sobre todo las indígenas con discapacidad o las lesbianas. Al sustentar este 10º informe periódico ante la CEDAW, Citlali Hernández destacó la promoción de la justicia social que impulsa el gobierno de la primera presidenta de México para consolidar la igualdad sustantiva en nuestro país. Para México, hablar de igualdad sustantiva es hablar de justicia social. Por ello, en la Secretaría de las Mujeres hemos desarrollado estrategias integrales para atender a las mujeres en sus territorios y comunidades. Instalamos este año 678 centros libres en todo el territorio nacional, con una inversión de casi $40 millones anuales, los cuales buscan ofrecer en estos espacios atención integral, acompañamiento jurídico y psicoemocional a quienes viven violencias, así como promover derechos, la autonomía económica de las mujeres y fortalecer redes comunitarias de apoyo. Pese a los argumentos presentados por la delegación mexicana, el comité de la CEDAW reprochó a México que aún haya realidades que aquejan al género, como los altos índices de violencia, los embarazos adolescentes y el abandono escolar, así como la brecha salarial y la legalización del aborto. En este diagnóstico coincidió Belén Ramírez, quien representó a mujeres afromexicanas e indígenas ante la evaluación de México en Ginebra. En México, más de 1.2 millones de mujeres afromexicanas sufrimos violencias múltiples como violencia sexual, obstétrica, escolar y en el ámbito familiar. De acuerdo con datos generados por esta colectiva, el 51.3% hemos recibido comentarios ofensivos por nuestro origen étnico y el 56.7% ha sido víctima de violencia sexual. Sin embargo, los estados no generan datos desagregados ni políticas públicas adecuadas para nosotras. Solicitamos a CEDAW que emita una recomendación general sobre mujeres y niñas afrodescendientes que visibilice nuestras violencias y racismos y que promueva políticas públicas con enfoque étnico-racial, especialmente en territorios rurales. Desde el Estado mexicano se reconocieron las deudas pendientes con las mujeres, una de ellas relacionada con la impunidad que registran delitos como el feminicidio. Habla Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres. Tenemos muchos retos, hemos hablado de la reforma al Poder Judicial, me parece que algunas de las recomendaciones que se pudieran dar en términos de procuración de justicia para nosotras son fundamentales. Hay que capacitar a jueces, hay que capacitar a fiscalías, a servidores públicos sin duda, para este nuevo tiempo.
Otros retos son los que trae consigo la tecnología, donde se registra un aumento en la violencia digital contra las mujeres. Es Aime Vega, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, quien abunda al respecto. La violencia digital ha empeorado y solo se reconoce 1 de cada 26 tipos identificados. Hay desapariciones de muchas mujeres solo para su explotación. Recomendaciones: armonizar la definición de violencia contra las mujeres, especificando su pertinencia para las mujeres de todas las condiciones sociales, reafirmar el derecho a decidir para los derechos de salud sexual, y la violencia digital requiere un enfoque completo. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Somos la diosa, la madre sin fin, la luz divina, ahora y aquí. Sabiduría de mis abuelas, abro mis alas, soy mujer que vuela. Cielos y danzas, soy mi abundancia, yo soy la alquimia, yo soy la magia. Ya mis heridas sané profundo, tengo el poder de cambiar mi mundo. Soy mi riqueza, soy la belleza, una contigo. Y la madre la diosa, la madre sin fin, la luz divina, ahora y aquí. Sabiduría de mis abuelas, abro mis alas, soy mujer que vuela. Cielos y danzas, soy mi abundancia, yo soy la alquimia, yo soy la magia. Ya mis heridas sané profundo, tengo el poder de cambiar mi mundo. Soy mi riqueza, soy la belleza, una contigo. Y la madre tierra. Muchas son las aristas para la atención, protección real y efectiva de las mujeres y niñas en el país. Deberá tomar en cuenta el gobierno mexicano todas las recomendaciones que emita la CEDAW para la atención y articulación de las mismas. En la música acabamos de escuchar Mujer que vuela, canción para liberar el espíritu de las mujeres, de Agna Savi Almeida Saavedra. Agna Savi es una compositora y música con más de 18 años de experiencia. Representa a Chiapas y México en festivales nacionales e internacionales y desde 2020 tiene su proyecto musical llamado Agna. Además se dedica a la narración de documentales, películas, locución institucional, cultural y comercial. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Las expectativas en torno al próximo presidente de la Suprema Corte, el indígena Hugo Aguilar Ortiz.
A partir de septiembre próximo se renueva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que se llevó a cabo el inédito, especial, controversial y novedoso proceso electivo para transformar de fondo al Poder Judicial. Con más de 5.900.000 votos, que representa el 5,2% de la votación total, el indígena oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz, originario de San Agustín Tlacotepec, presidirá durante 2 años el máximo tribunal jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar Ortiz triunfó a pesar de que no era el favorito del oficialismo morenista. De hecho, se demostró que dentro de Morena no hubo una línea única para respaldar a un solo aspirante en una disputa que dejó en segundo lugar a la candidata Lenia Batres, la autodenominada ministra del Pueblo, quien aceptó usar su derecho a la reelección en el cargo y participar en la elección del Poder Judicial, y quien confiaba en que su cercanía con el espíritu y el proyecto de la Cuarta Transformación le garantizaba su arribo incuestionable al máximo cargo del Poder Judicial. Sin embargo, los esfuerzos mediáticos y en redes sociales de Lenia Batres fueron insuficientes para ganarle la contienda a Hugo Aguilar Ortiz. Fueron casi 400.000 votos de diferencia entre ambos, y es claro que la línea, sobre todo a nivel de las distintas gubernaturas del país, diversificó el resultado electoral. Es indudable que la figura del indígena Hugo Aguilar Ortiz simbólicamente para el país representa un cambio de fondo, sobre todo para quienes pugnaban trasnochadamente por establecer que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían siempre provenir solamente del selecto grupo de la dinastía de abogados legendarios y de alto abolengo, con todo y su toga solemnemente inútil. Es un acto disruptor e incluso de rebeldía contra la institucionalidad del Poder Judicial y para la sociedad mexicana en general que un indígena encabece los esfuerzos de la nueva Corte, que tiene muchos retos por vencer. La figura de Hugo Aguilar Ortiz recuerda, además, la hazaña de Benito Juárez, y es indudable que se busque normalizar una cierta comparación entre ambos, que no deja de ser banal, dado que hay un mundo de diferencia en las circunstancias que ambos personajes se enfrentan en su momento histórico que les encumbró al poder. Son 160 años de diferencia y mucha historia envuelta. Entre las altas expectativas que genera la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es trabajar por impulsar el México pluricultural, que representa poner en primer plano de su actuación combatir el rezago histórico que tiene la justicia para los pueblos originarios, resolver, entre otros, problemas agrarios y de abandono ancestral que padecen las comunidades indígenas y consolidar el espíritu de los olvidados acuerdos de San Andrés, sobre todo en materia de autonomía, territorio y usos y costumbres de los pueblos originarios. Es un pendiente histórico para el 19% de la población mexicana que se autodefine como indígena, según el censo más reciente del INEGI. Desde luego que también es obligado y se espera una independencia plena de Hugo Aguilar Ortiz en su actuar con respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. En una república ideal, los 3 poderes son contrapeso para autorregularse. En tal sentido, se espera que su gestión respete lo que establece la Constitución y dialogar y no someterse a los otros poderes. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz además tiene un reto fundamental: mejorar la imagen del Poder Judicial, señalado de prácticas de corrupción y nepotismo, con resoluciones que hasta ahora han obedecido sobre todo a intereses de los grupos de poder y empresariales, más que a una profunda y verdadera acción por establecer resoluciones justas e imparciales. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar.
Hay que compartir el cielo y la montaña, el rocío de la mañana y el corazón de fuego que nos hace sonreír, abriendo el horizonte en la visión del hombre, creando un mundo nuevo con un solo sentir. Somos uno. Hay que compartir el fruto de la vida, un beso, una caricia que se haga sin malicia y nos haga bien sentir. El tiempo y las palabras, las relaciones sanas, amor, luz y armonía vamos a compartir. Somos uno. Estamos aquí y ahora despertando, así que hay que compartir los sueños y las noches, detalles sin reproches, el camino y sus atajos para que florezcamos, haciéndonos conscientes de lo que hoy vibramos. Somos energía y nos estamos encontrando. Somos uno. El reto para el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, es grande. Solo por la vía de los hechos se verá reflejada la nueva imagen del Poder Judicial. Estemos vigilantes de su actuar. En la música escuchamos Somos Uno de David Íñiguez, interpretada por él y la banda Viento Viricuta. David Íñiguez es músico y compositor con 12 años de trayectoria en la música reggae en Monterrey. Es un hombre medicina que porta la resonancia como su mayor herramienta. Se sabe como un ser humano más y, a su vez, como canalizador de luz. Hace de su caminar un ser. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Oriente Medio en tensión, la raíz de los problemas de Irán. En octubre de 1978, dos líderes de la oposición iraní al régimen monárquico del Shah, Mohammad Reza Pahlaví, se encontraron en el suburbio parisino de Neaufle-le-Château. Karim Zanjabi, líder del Partido Secularista Frente Nacional, y el ayatolá Ruhollah Khomeini estaban planeando los últimos pasos a seguir antes de que cayera el debilitado régimen del Shah. Eran dos hombres muy distintos entre sí, con creencias casi diametralmente opuestas, que solo convergían en nacionalidad, edad y en la voluntad común de hacer un cambio de régimen en su país. La revolución se basó en 3 principios rectores. Esta sería democrática, islámica e independiente. El último punto se ha sostenido a través de una obsesión del régimen dictatorial iraní
de casi 5 décadas, por construir una energía nuclear propia que le pueda proporcionar las armas que cree necesarias para defenderse y, en su defecto, atacar a sus vecinos en la región. Son ya 47 años desde la fundación de la República Islámica de Irán, la cual fue un parteaguas en Medio Oriente, y que ahora, en su punto más bajo, debemos de hablar sobre ella por el papel que ha tomado en este verano. Para quienes siguen con frecuencia las noticias de carácter internacional, no es raro escuchar algo sobre Irán, en especial de cómo este régimen es catalogado por Estados Unidos y sus aliados como una amenaza. Pero, realmente, ¿cuánto se sabe de este régimen en el lado del mundo donde nos tocó vivir? ¿Es el régimen iraní tan malo? Y si sí, ¿cuáles son sus fallas más importantes? La única forma de rastrear la verdad es a través de la historia. La Irán del Shah, previa a la Revolución Islámica, por lo que se extrae de testimonios y archivos visuales, era una mucho más parecida a la de las sociedades occidentales de hoy en día. Niñas y niños iban a las mismas escuelas seculares. Las mujeres podían votar desde 1963 y no tenían restricciones de vestimenta y podían tener cargos públicos. También existía una vida nocturna y cultural importante, teniendo una industria cinematográfica de respeto. Este Irán, a la vanguardia mundial, se esfumó. El Shah gobernaba con puño de hierro y la libertad política era una quimera. Si a esto le sumamos una profunda desigualdad y la enorme corrupción y ostentoso estilo de vida de las élites, tenemos un caldo de cultivo perfecto para un descontento descomunal. A estos elementos se sumó que el Shah impuso un modelo cultural occidentalizado, donde los símbolos islámicos fueron hechos a un lado en pro de tradiciones supuestamente modernas, que contrastaban con lo que la mayoría del pueblo iraní identificaba como propio. Algo parecido a lo que Porfirio Díaz hizo en México previo a nuestra revolución. Por todo ello, la gran mayoría de la sociedad iraní apoyó el levantamiento revolucionario sin saber que esto llevaría a Irán a otra dictadura, una que ha terminado por ser más represiva y que ha sido un verdadero retroceso en materia de derechos humanos. Una dictadura que es gobernada por clérigos y militares, los cuales dictan, de manera cada vez más restrictiva, cómo debe de comportarse cada iraní. Lo curioso de los dos regímenes dictatoriales que han marcado la vida de los iraníes desde hace 80 años es que comparten una obsesión común, una meta que es parte de sus identidades: desarrollar bombas nucleares propias. Lo curioso de todo esto es que esta fue una motivación que fue llevada por Estados Unidos. En los años 50 del siglo pasado, tras el desastre que significaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, los Estados Unidos del presidente Eisenhower buscaban mostrar que la energía nuclear era también una fuerza que podía ser usada para el bien. Para ello, idearon un programa llamado Átomos por la Paz, el cual estaba diseñado para compartir tecnología nuclear, para impulsar la modernización de las economías de países emergentes que fueran considerados sus aliados. La idea era quitar esta tecnología de manos militares y dársela a expertos para beneficio de la sociedad. Pero, obviamente, esto era una quimera. Irán, un país que colindaba con la esfera de influencia soviética, era una de las pocas cartas, además de Israel, que estaban a su favor en el tablero de Medio Oriente. Eran tiempos de la Guerra Fría y Estados Unidos buscaba retener a sus aliados de forma desesperada. A pesar de que Irán era un país que ya tenía sostenido su desarrollo en la producción de petróleo, quería desarrollar la tecnología que le facilitaba a Estados Unidos al creer que esta era la ventana al primer mundo. Al principio, Átomos por la Paz funcionó de buena manera en Irán, siendo una causa de orgullo que ayudó mucho a su desarrollo, pero el Shah, llegado a los años 70, comenzó a obsesionarse por lograr desarrollar el programa nuclear que lo llevara, de manera rápida, a poder generar una bomba nuclear hecha en casa. Esta obsesión se creyó extinta cuando triunfó la Revolución Islámica, porque ésta consideraba a la energía nuclear como una influencia colonialista estadounidense. Pero, tras enfrascarse en una guerra brutal contra Irak a lo largo de casi todos los años 80, el ayatolá vio en la energía nuclear un medio para que ningún otro país del Medio Oriente buscara hacer caer al régimen de la revolución. La bomba nuclear, el mayor deseo iraní de las últimas décadas, no se sabe todavía si podrá materializarse tras los ataques que finalmente llevó a cabo Estados Unidos la semana pasada.
Lo único que se sabe cierto es que el régimen de la República Islámica solo tendrá mayor obsesión por finalmente crear la bomba nuclear que lo haga, según su credo, por fin un país completamente independiente. Mientras tanto, Estados Unidos sigue midiendo las amenazas a su influencia desde el incipiente criterio de si un régimen es su amigo o no. Problemas del pasado que se manifiestan en el presente. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Ekartasuna da, herrien arteko samurtasuna, isiltasunaren memoria, hoigaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparato erruiluak engrasatu beharra, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotura, samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos, arriba los que luchan, brigadistas balazos. Eras tú, etzaigu inoraztu, dena begiratzeko begiak baditugu. Etzaigu eras tú, etzaigu inoraztu, edonoren oina zazalatuko dugu. Etzaigu tú, etzaigu inoraztu, dena begiratzeko begiak baditugu. Etzaigu eras tú, etzaigu inoraztu, edonoren oina zazalatuko dugu. Brigadista, compromiso de lluitas que lliguen les pobles. Brigadista, solidari trencaràs les barreres. Brigadista, defensant davant del ric la lluita dels pobres. Brigadista, la victòria camarada traspassant les fronteres. Brigadista, la justícia planetària ens crida a les barricades. Brigadista, la victòria camarada traspassant las fronteras. Sí, brigadista. Agradecemos a Ricardo Mercado el recuento histórico y el análisis de la situación en que se encuentra Irán en este momento. Escuchamos la canción titulada Brigadistak, escrita por Fermín Muguruza, interpretada por él y Tom Darnall. Fermín Muguruza es el principal impulsor detrás de dos de las bandas más feroces de rock con raíces punk. Es casi con toda seguridad el catalizador más importante en el desarrollo de la escena radical de rock punk en euskera que floreció en los años 80 y 90. Un radical político que cree en la música como vehículo para difundir ideas antisistema. Sus letras combinan un ferviente nacionalismo vasco con un internacionalismo antiimperialista basado en los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos indígenas, desde los zapatistas en Chiapas hasta los palestinos en Cisjordania o la Franja de Gaza. Todo esto suena demasiado didáctico y sin gracia, pero afortunadamente Muguruza también es un verdadero creyente musical en el puro poder sónico de los ganchos memorables, los ritmos desenfrenados y la alta energía que conectan a un nivel físico visceral. Es un compositor nato con un don para enmarcar sus cargas ideológicas, llamando a la acción y a la conciencia en estribillos pegajosos, y un gran productor
que sabe cómo hacer que la música explote por los altavoces. La canción dice: la solidaridad es ternura entre los pueblos, memoria del silencio, el ojo vigilante que solíamos ser. Esta es la actitud. El grupo que se ha realizado, lo que ilumina la red llevando nuestra estrella. Dispositivos oxidados necesitan ser engrasados, memoria histórica, el deseo de no perder con lo indispensable, conexión para lograr ternura y zona de serrepel. Las bandas ya están aquí, los chicos ya están aquí, los luchadores están aquí. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora, Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz y Jocelyn Reyes. En el equipo de producción, Guillermo Lagarda Trillo, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.